Atención, Colombia Telecomunicaciones sería capitalizada con 1 billón de pesos. Así lo establece un proyecto del gobierno. La empresa, cuyo socio mayoritario es Telefónica de España, le adeuda a la nación cerca de 400.000 millones de pesos. Según la Contraloría, la investigación va camino a una apertura de responsabilidad fiscal. Senadores harán debate de control político. Gobierno destapó sus cartas y propuso crear una junta de televisión que reemplazaría a la Comisión Nacional. Además de modificar el estatuto tributario, el gobierno anunció reforma tributaria para el próximo año. Controversia entre senadores provocó la propuesta de penalizar el uso de anticonceptivos en debate sobre el aborto. Mesa directiva del Senado comenzó modernización tecnológica de comisiones constitucionales. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado, con los hechos que marcan el futuro de los colombianos desde la instancia legislativa. El Gobierno Nacional presentó un proyecto que busca capitalizar la empresa Colombia Telecomunicaciones. Extraoficialmente se habla que el monto de esa capitalización es de 1 billón de pesos. La entidad que reemplazó a la desaparecida Telecom hoy le adeuda a la nación cerca de 400.000 millones de pesos. Y el Senado y la Contraloría la tienen en la mira. La nueva entidad, cuya mayoría accionaria le pertenece a la empresa española Telefónica, hoy le adeuda al Estado colombiano cerca de 400.000 millones de pesos, producto de los impagos que debió hacer de la operación de las redes de telecomunicaciones. Estaríamos hablando de más de 400.000 millones de pesos que la empresa Colombia Telecomunicaciones no ha girado de las obligaciones que contractualmente tiene. Estos dineros, que hoy no han llegado a las arcas de la Tesorería Nacional, garantizan el pago de 17.000 pensionados de Telecom. La Contraloría ha decidido dar el traslado correspondiente igualmente para que se realice lo indispensable, es decir, los procesos de responsabilidad fiscal que de este incumplimiento contractual se derive. Pero además, los bienes que pertenecían a Telecom y que hoy son patrimonio del Estado son explotados por Colombia Telecomunicaciones, y el producto de esos dineros, por concepto de arrendamientos y otros cobros, tampoco le han sido pagados al Fisco Nacional. El hallazgo fiscal se acerca a los 8.000 millones de pesos. La Contraloría pudo establecer que son bienes que en este momento se están subarrendando, se están explotando para locales comerciales, droguerías, un sinnúmero de locales en general con diferentes desarrollos económicos. En la Comisión Sexta del Senado habrá un debate de control político que buscará dejar en claro el futuro de Colombia Telecomunicaciones, empresa controlada hoy por Telefónica de España, pues tiene a su haber el 52% de las acciones. Según los congresistas, se está poniendo en riesgo no solo el dinero para cubrir el pasivo pensional, sino que con la capitalización de la empresa, el camino para privatizarla en su totalidad no tendría reversa. En la Comisión Sexta del Senado se avecina un debate de control político. La inyección económica buscaría sacar de las angustias económicas a Colombia Telecomunicaciones. La capitalización sería de 1 billón de pesos. Ahora dicen que esa privatización no sirvió y que entregarle a Telefónica de España toda la empresa en una capitalización. Nosotros creemos que eso es supremamente grave porque el país va a perder más de 8 billones con esta privatización. Como es bien sabido, los dineros que Colombia Telecomunicaciones, cuyo accionista mayoritario es Telefónica de España, le adeuda al Estado colombiano, ronda la cifra de los 400.000 millones de pesos. Además, con esta decisión de capitalizar, se pone en riesgo la pensión de más de 19.000 pensionados de Telecom en el país. Es regalar nuestro patrimonio, es regalar el patrimonio de Telecom, mientras que otros países como Argentina, Brasil, Ecuador están recuperando las empresas de telefonía. Aquí en Colombia están acabando con el poco capital que queda en estas empresas. Entre los interrogantes que hoy se plantean algunos de los senadores es el de qué busca el gobierno nacional con esta capitalización. El presidente Santos definitivamente está entregando todo el patrimonio de los colombianos y en este caso de Telecom le está haciendo un gran daño a las otras empresas públicas porque justamente es el privado que se va a beneficiar con esta capitalización. Lo cierto es que en la Comisión Sexta del Senado se prepara un debate de control político al ministro de Comunicaciones, Diego Molano, pues para algunos parlamentarios tendrá mucho que explicar en su condición de ex empleado de Telefónica de España. Sin embargo, hay senadores que piden hacer un análisis más frío de la propuesta que radicó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri.
El objetivo del proyecto es refinanciar y reconfigurar la participación del gobierno en la empresa española Telefónica y crear una nueva empresa con Movistar. A pesar de que la iniciativa fue radicada hace pocos días, el debate ya comenzó. Con esta decisión, el Gobierno Nacional está pidiendo al Congreso de la República que le dote unos instrumentos económicos que le permita a esta empresa ser eficiente en el mercado nacional e internacional y fundamentalmente poder competir a que estos ciudadanos puedan tener unos buenos productos a menor costo. Es para recrear dinero para un fondo que quedó insoluto en la liquidación de Telecom, o si es para darle servicios de tecnologías de información a los colombianos, es otra cosa distinta. Con esta fusión se busca sanear las cargas prestacionales de la antigua Telecom y fusionar los servicios de telefonía fija y móvil, internet fijo y móvil y televisión por suscripción, con el fin de darle mayor competitividad a las telecomunicaciones. Otro proyecto que provocó polémica sin habérsele dado el primer debate fue el que crea el nuevo ente que regirá los destinos de la televisión en Colombia. Veamos en qué consiste la propuesta gubernamental. La propuesta del ministro de las TIC concentró en el gobierno de turno el manejo de la televisión. En reemplazo de la Comisión Nacional de Televisión, el gobierno propuso crear la Junta de Televisión. En la Comisión Nacional de Televisión, los comisionados elegidos, además de los dos del gobierno, uno representaba a los canales regionales, otro a los productores, periodistas, actores, entre otros, y el quinto era elegido por universidades y facultades de comunicación social. ¿Cómo se escogerán los integrantes de la Junta de Televisión que propone el gobierno? La Junta tendrá 4 miembros. Uno lo elige el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los 3 restantes los nombra el presidente de la República de una lista de elegidos que el Departamento Administrativo de la Función Pública le envía. Según algunos senadores, la Junta de Televisión se decidirá a dedo y, como si fuera poco, la Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría General del Ministerio de las TICs. El sucinto proyecto del gobierno también propone la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos. Su tarea, que será controlada por el Ministerio de las TICs, es la siguiente: financiar, fomentar, apoyar y estimular los planes, programas y proyectos orientados a la promoción de contenidos audiovisuales. Además de tener patrimonio propio, contribuirá con la transición a la tecnología digital terrestre. Vale decir que el patrimonio será controlado por el Ministerio de las TICs. El Superministerio de la Televisión Colombiana también reglamentará la distribución de los recursos de financiación para la televisión pública. Las reacciones de los senadores concluyeron de entrada en la impugnación de la iniciativa del gobierno, a la que no dudaron en calificar de impositiva y poco democrática. Y el proyecto presentado por el ministro no parece resolver este problema. El organismo que el gobierno va a crear para orientar la televisión es un organismo de bolsillo del gobierno nacional. Así lo consideran la mayoría de los legisladores, toda vez que la Junta de Televisión será elegida en su totalidad por el gobierno. Creo que el proyecto del gobierno tiene como propósito fundamental manejar bajo todos los aspectos, lo referido a la televisión en Colombia. Eso atenta contra la democracia. Y con ello a futuro se pondría en juego no solo la independencia de la televisión pública, sino las garantías jurídicas de la televisión privada, ya que aunque confían en la buena voluntad del presidente Santos, la hegemonía del gobierno sobre la televisión podría diluir la libertad de los medios de comunicación en Colombia. Nosotros estamos legislando para el largo plazo. ¿Quién quita que aquí haya una persona que de pronto quiera abusar y comience a cerrar medios, ¿no? Ciérreme ese canal, ciérreme ese periódico, ciérreme ese programa. Dígame cómo hace una comisión que depende directamente del Ejecutivo para negarse a obedecer esas instrucciones. Es un modelo en el cual se resalta o se quiere comparar como hoy se vive en Venezuela. Por esta razón, lo más seguro es que de la iniciativa del gobierno, después de su estudio en el Congreso, apenas quedará el nombre del ministro y del presidente en la carátula. Va a ser modificado en muchos de sus articulados. Además de la conformación de la Junta de Televisión, otros de los vacíos mencionados por los legisladores tienen que ver con las garantías de la televisión comunitaria, regional y nacional, así como la situación de los actuales trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión. Precisamente en la Comisión Sexta del Senado se han radicado 3 propuestas para reformar el régimen de televisión en Colombia, 2 de autoría legislativa y 1 de iniciativa del gobierno. Para el coordinador de ponentes, las audiencias y los foros serán determinantes a la hora de construir la reforma que contaría con la participación de todos los sectores adscritos a la televisión en Colombia. Vamos a darle al país una ley amplia, una ley con autonomía, una ley que le permita desarrollar una visión panorámica, que tenga un alcance de mucha proyección de años. El proyecto de reforma constitucional para penalizar el aborto en Colombia en todas sus formas sufrió su primer revés. Temas como el de buscar penalizar el uso de anticonceptivos dieron al traste con el debate. Tras el aplazamiento de la discusión, los conservadores quienes impulsan el proyecto no salieron muy optimistas. Nos derrotaron cuando presentamos una proposición para que no se aplazara el debate
El senador Roy Barreras, quien pidió el archivo de la iniciativa, dijo que en la redacción del proyecto se deben hacer precisiones en puntos complejos del articulado. Esta redacción no solo prohíbe el aborto, sino también los tratamientos de fertilización in vitro y también el uso de las anticonceptivos, y eso sí me parece un paso hacia atrás, que lo que haría sería impulsar el embarazo adolescente y eso no es deseable. Quienes defienden la iniciativa dijeron que el proyecto no pretende llegar a esos extremos, sino proteger el derecho a la vida. Nosotros simplemente nos hemos concentrado en que queda prohibido el aborto en los 3 casos que consagró la sentencia del 2006 por parte de la Corte Constitucional. Nadie penalizó la fecundación in vitro. La fecundación in vitro está hace varias decenas de años. Se espera que el proyecto sea debatido la próxima semana antes de la discusión sobre reforma a la justicia. Precisamente un foro debatió en el Senado los alcances de la iniciativa que busca penalizar el aborto en Colombia. Durante el foro, el expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, dijo que el proyecto para penalizar el aborto en todas sus formas es un golpe de Estado y que obedece más a razones moralistas del Partido Conservador. La penalización del aborto se está defendiendo con argumentos eminentemente religiosos, que son muy respetables. Infortunadamente, el conservatismo ha estado muy ligado entre nosotros a la Iglesia y al dogma católico. Apreciación que también comparte la senadora Gloria Inés Ramírez. El hecho de que sea la Iglesia Católica, los conservadores y el Procurador General de la Nación quienes los están hoy promoviendo, nos significa claramente de que quieren es acabar con el Estado laico que tiene la Constitución de 1991. Para representantes de ONG, la penalización del aborto no es la solución de fondo a este fenómeno social. Creo que es una posición muy irresponsable, que realmente la propuesta no va a acabar con los abortos, las mujeres van a seguir abortando. El debate sobre este tema continuará en los próximos días en el Senado de la República. Otro debate tan espinoso como el anterior cuestionó la inseguridad que viene registrando el departamento del Meta, específicamente en los linderos de los pozos petroleros. Una de las locomotoras del gobierno nacional estaría sin carriles y sin rieles para poder funcionar. La industria petrolera vive hoy uno de los peores momentos en materia de inseguridad. Hemos sido víctimas a través del tiempo de secuestros, bombas en las oficinas en Bogotá, asesinatos. Nosotros esperaríamos que las autoridades judiciales investiguen a fondo y con prontitud quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos actos y que caiga sobre ellos el peso de la ley. No obstante, la inversión extranjera debe contar con las garantías para la exploración y exportación del crudo nacional. En la región se está incubando un problema social de grandes proporciones. No solamente se trata del tema de la inversión extranjera en el sector petrolero, sino también la inseguridad que esto va generando a nivel nacional, que se presta para muchas cosas y que es importante atajarlo en este momento. En la Comisión Segunda de Senado se denunció que cerca de 70.000 hombres de la fuerza pública, que representan el 30% de la seguridad nacional, cuidan los campos petroleros explotados por las multinacionales. Y aún así, el gobierno hará esfuerzos para protegerlos. Pensamos que era conveniente solamente crecer la Policía Nacional y así lo haremos en este periodo, crecerá en 20.000 hombres. Los senadores esperan que de la misma manera el gobierno redoble su empeño para resolver la precaria situación laboral de los trabajadores petroleros. Sin embargo, los mismos senadores de la Comisión Segunda reclamaron del gobierno más atención a la situación de los trabajadores de las petroleras, tras advertir que en la región se está incubando una bomba social. Según algunos senadores, detrás de la protesta en Puerto Gaitán, los problemas sociales pusieron de presente la precariedad laboral de los trabajadores petroleros. Queremos que el gobierno de manera integral, así como decide cuidar la infraestructura petrolera, cuide también a los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero en Colombia. La Asociación Colombiana de Petróleo contradice estas afirmaciones. El sector ofrece unas buenas condiciones laborales por encima de los mínimos que la ley tiene. Según el senador Carlos Barriga, el problema de fondo radica en las cooperativas de trabajo asociado. Puso de ejemplo a la empresa Pacific Rubiales, que según el congresista cuenta hoy con 11.000 personas contratadas a través de una cooperativa y solo 1.400 con contratos fijos. Eso es lo que hay que desaparecer, y lo ha dicho la Corte Constitucional, que hay que desaparecer esa triangulación que existe ahí con esas cooperativas. Ahí fundamentalmente es donde hay que avanzar. Por esto, los legisladores creen que la solución no es militar, sino social. A pesar del anuncio del nuevo ministro de Minas y Energía de crear por fin la fórmula para regular los precios de la gasolina, senadores de la Comisión Accidental
seguirán su proceso de recolección de firmas para que sean los colombianos que decidan. Senadores de la Comisión Accidental para la Regulación de los Precios a la Gasolina esperan que con el anuncio del gobierno de crear la nueva fórmula haya mejor voluntad política. La voluntad política se conocerá cuando se exprese la fórmula. Si es una fórmula, y perdónenme la expresión, chichipata, que simplemente cambia unas dos cosas para dejar todo igual, evidentemente no tiene voluntad política. Estamos cansados de pagar los precios de gasolina y de gas más altos de Latinoamérica. Ante el anuncio del nuevo ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, de crear la fórmula que regule los precios a los combustibles, la Comisión Accidental del Senado radicará 300.000 firmas para que sean los colombianos los que coloquen dicha ley. Vamos a continuar hasta tanto no veamos un cambio por parte del gobierno nacional. Esta semana se presentan las 30.000 firmas y la próxima semana, o sea en 15 días, se presenta el proyecto. El proceso de la nueva ley que coloque los precios justos a la gasolina continuará por parte de la Comisión Accidental. El gobierno destapó sus cartas, aunque no se conoce aún el alcance, anunció un proyecto de reforma tributaria para marzo del próximo año. También se planteó modificar el estatuto tributario. Reformar el estatuto tributario fue la propuesta del senador Camilo Sánchez en el debate sobre corrupción en la DIAN en Comisión Tercera. Quitar de esos 1.200 artículos que tenemos para que quedemos en unos 300 o 400 y que no haya funcionarios de la DIAN que sean los que interpreten, sino que sea totalmente taxativo. Por su parte, el director de la DIAN anunció que a más tardar en marzo se presentará una nueva reforma tributaria. Estamos buscando hacer las cosas lo más rápido posible, pero él reconoce que lo importante es hacer las cosas bien hechas y tal vez, si no logramos terminar para el 1 de noviembre, tenemos para marzo. El senador concluyó que la evasión de impuestos le cuesta al país más de 3.2 billones de pesos y reconoció el valor de Ortega, quien destapó la olla podrida del contrabando. Un sector del agro olvidado, pero no menos importante, como el de los productores de panela, se podrían ver afectados con la decisión del gobierno de exigir la tecnificación que podría llevar al cierre de más de 17.000 trapiches artesanales, dejando sin empleo a millones de personas. En crisis se encuentra el sector panelero, que es considerado como la segunda agroindustria rural de Colombia, al generar más de 6.000 empleos directos y 532.000 indirectos. La norma dice claramente que es con agua potable y en todo el territorio no tiene agua potable. La norma habla de trapiches ya no de tracción animal, sino movidos por energía eléctrica, y en muchas partes y muchas veredas no existe la energía eléctrica. Habla de trapiches comunales y resulta que la topografía de nuestra nación es bien quebrada. El senador Luis Emilio Sierra radicó una carta ante el Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República pidiendo que se suspendiera dicha normatividad, que desde su perspectiva acabaría con los trapiches artesanales del país. Un trapiche artesanal en la forma como lo ha expresado el INVIMA cuesta más de 60 millones de pesos y yo no conozco un campesino que tenga disponible esa cantidad de dinero, y para eso bienvenido sería que el gobierno nacional, si se empeña en aplicar normas, que dé más bien subsidios que le permita al campesino hacer la reconversión casi que industrial que le están solicitando. El senador Mauricio Aguilar manifestó su preocupación por la disminución de la producción de la panela en los últimos años. Vimos que el último repunte fue en el año 2008 con una producción de 1.800.000 toneladas y que hoy en el año 2010-2011 esto ha disminuido a 1.200.000 toneladas. Ante las declaraciones hechas por los legisladores, el gobierno decidió prorrogar la entrada en vigencia de la norma, que dejaría sin empleo a más de 2,5 millones de personas que viven de esta industria. Se aproxima la segunda temporada invernal. El IDEAM alertó que las regiones del país con más afectación serán la región Caribe y la región andina. Senadores de esas regiones se mostraron preocupados, sobre todo porque las ayudas para los damnificados de la primera ola invernal han sido muy lentas, y criticaron la improvisación de las entidades responsables. Según el IDEAM, las lluvias muy pronto regresarán y con más intensidad. Ya tendremos que estar sacando los paraguas, tenemos que prepararnos especialmente en departamentos como Cundinamarca, en Santander, norte de Santander, a nivel de deslizamientos en Antioquia, en el eje cafetero, en el Valle del Cauca. La mayor preocupación para los senadores es que el país sigue improvisando. La tramitología le restó posibilidades a muchos municipios y las ayudas solo fueron pañitos de agua tibia. Se va a venir más fuerte y vamos a hacer otra vez inmediatistas, salir con los colchoncitos, es llevar a la gente a las escuelas. Tenemos que recuperar la vía de Guaduas-Villeta, es una vía fundamental para la competitividad. Eso es falta de sentido humano, no se puede jugar con la dolencia, con la tristeza, con el dolor de la gente, no se puede estar sometiéndolo a más adversidades en la vida. Senadores del norte de Santander también se quejan, el avance en la recuperación de las vías solo va en el 3%. Paradójicamente, en el único departamento donde parece que todo es normal a pesar de los estragos del invierno es en Caldas. Los recursos todos se han invertido donde es el dolor.
digámoslo así. O sea, nosotros estamos preparados para ese tema de la ola invernal. La segunda ola invernal, según el IDEAN, se extenderá hasta diciembre y vendrá con más fuerza. En un proceso de modernización y sistematización entró el Senado para poner a tono con las tecnologías las comisiones constitucionales. Se espera culminar el proceso de renovación durante el receso legislativo de diciembre de 2011 y enero de 2012. La segunda y tercera comisión estamos terminando más o menos en 45 días. En el mes de diciembre, previo proceso licitatorio, adjudicación del mismo, iniciaremos para todas las comisiones restantes constitucionales. Significa que tomaremos el receso legislativo de diciembre a marzo para dejar en óptimas condiciones en sistema y hardware. Para esta reforma se cuenta con 5.000 millones de pesos otorgados por Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, gracias a la gestión adelantada por la Mesa Administrativa del Congreso. Estamos en este momento abriendo el proceso licitatorio para que se comience el proceso de automatización del resto de las comisiones. También es de resaltar que en este periodo legislativo se habilitó por completo la unidad médica del Senado, que está en plena capacidad de cubrir cualquier percance, tanto para funcionarios, contratistas y legisladores. Y para despedirnos, les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Los invitamos a seguirnos en @noticierosenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta aquí los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con las leyes y el control político en la construcción de un país mejor para todos. Gracias por acompañarnos.